Voy a empezar contándoles que desde Apertura nos adaptamos a los tiempos de cuarentena que estamos viviendo y hemos decidido realizar esta serie de diálogos, por así decir, en vivo a través de Instagram con diferentes referentes del mundo, de los distintos campos del saber, tanto de derecho como de historia, de filosofía. Es algo que hemos ido variando, muchos abogados obviamente, pero que tratan de distintos temas. Incluso hemos hablado con economistas, con Miguel Bogiano, es decir, queremos entregarle a los estudiantes y obviamente a toda la comunidad de Instagram, porque sabemos que no solo nos ven los estudiantes de nuestra facultad, una serie de charlas que creemos que son interesantes para estos tiempos de cuarentena. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Tratando de bajar un video en las redes sociales, pero bueno, tengo pésima señal, así que me estoy volviendo china. Por eso tardé un poco en entrar, pero no hay caso. Victoria Villarroel es abogada, escritora y actualmente preside el CELTIB, que son las siglas que significan Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Ha disertado en numerosos países del mundo, tal como Noruega, Italia, España, Francia, Colombia, entre muchos otros, y ha aparecido en diferentes medios de calibre mundial, como lo es el Wall Street Journal y el ABC de España. Es autora de los libros Los llaman jóvenes idealistas, que se estrenó en el 2010, y del libro Los otros muertos. Así que darte la bienvenida, Victoria, y muchas gracias por esta oportunidad de entrevistarte. Bueno, un placer hablar con los chicos de Apertura Universitaria, que en realidad teníamos el proyecto de hacer una charla en la universidad, pero bueno, la Así es. cuarentena y el coronavirus nos reventó los proyectos a todo el mundo. Es así, es así. Hemos tenido que adaptarnos a las redes sociales, pero bueno, aquí estamos, Sí. gracias a Dios. Así es, así es. Igualmente es un excelente canal como para charlar y bueno, y que también nos escuche gente que probablemente tal vez ni siquiera vendría a una charla de este estilo por razones de distancia Así es, o porque no cursa justo en esa facultad y demás, y que de esta así es, manera, bueno, puede enterarse un poco de qué trata todo esto. así es. Bueno, comenzarte preguntando lo lógico en este tiempo que vivimos, ¿cómo estás pasando la cuarentena? ¿Cómo te está tratando? Eh, a ver, la estoy pasando bien desde lo personal, la verdad que no me puedo Sí, quejar, pero muy preocupada por la situación que se avecina para gran parte del pueblo argentino, escuchar que hay gente que se está quedando sin los trabajos, que no tiene para comer, que no puede continuar sus tratamientos médicos con normalidad, que no puede salir de las casas. Me resulta sumamente raro que estemos con una cuarentena tan absoluta y tan dura, considerando que la cantidad de muertos en nuestro país es baja. Así que sí, me resulta muy preocupante las implicaciones que esto va a tener, las consecuencias que va a tener para nuestro país. Entonces, la verdad que eh, desde lo personal no tengo absolutamente nada que quejarme, pero yo siempre considero que cuando pensamos las situaciones a nivel país, no es nuestro ombligo lo que predetermina nuestra imagen o lo que pensamos, tiene que ser lo que sufre la mayoría del pueblo argentino. Entonces, porque a mí me cansa mucho cuando me dicen, bueno, pero a mí en tal gobierno me fue bárbaro, como diciendo, listo, porque a mí me fue bárbaro, el gobierno fue bárbaro. Ese tipo de discusiones me cansan mucho porque son muy egoístas. Entonces, la verdad que muy preocupada porque Argentina no tiene resto ni social, ni económico, ni político para una situación de debacle como la que se avecina. así es. Coincido con el análisis y muchos de los disertantes que hemos traído en esta semana han dicho algo muy parecido. Preocupados por la situación y obviamente por la gente que está en situaciones más vulnerables, incluso de trabajo en negro a veces y que no pueden salir a trabajar. Preocupados Hay por eso. industrias, hay actividades que están literalmente
finiquitadas o en una situación de mucha limitación. El sector del turismo, todo el sector que tiene que ver con viajes, comidas, espectáculos, incluso, bueno, lo jurídico. ¿Quién va a continuar hoy un juicio y pagarle honorarios a un abogado cuando vos tenés que estar pensando en comer o en pagar tu alquiler? ¿Quién va a poder pagar el alquiler si depende de un sueldo que no es estatal? Porque tengamos presente que aquí hay una clase de ciudadanos que es de primera clase, que son los que tienen un sueldo garantizado, fijo, estable y que todos aportamos para pagárselos. Y yo no voy a ponerme aquí a analizar quién hace bien y quién hace mal su trabajo. Lo que estoy diciendo es que hay una porción de la población que está protegida y la otra parte de la población, que son las empresas, las pymes, el monotributista, el autónomo, es decir, todo lo que es la actividad privada está literalmente en una situación de franca desaparición. Entonces, me resulta sumamente preocupante que se analice extender la cuarentena más tiempo, sobre todo porque, de nuevo, la mortalidad es baja y quienes deberían tener los cuidados o de alguna manera ser protegidos ante la posibilidad de contagio son las personas mayores de 60, pero todo el resto de la población que es productiva debiera estar trabajando. Claro, muy bien. Bueno, para comenzar, te quería consultar sobre el rol del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Que te quería pedir que nos cuentes un poco la tarea que realizan y para vos cuál es la importancia de esa tarea. Bueno, te cuento, la ONG es una asociación civil legalmente constituida en el país, se constituyó durante el kirchnerismo, así que elegimos la peor época del país para tener adelante este reclamo. Lo que pasa que, bueno, por razones de edad yo no me podía encargar antes, era muy chica, y lo mismo otras personas que me acompañan en la ONG, por lo que recién en el 2006 creamos la asociación. Esta asociación ha tenido siempre el exclusivo y único objetivo de reclamar los derechos humanos para las víctimas del terrorismo, es decir, que se les reconozcan sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Estos tres derechos humanos en Argentina, para una persona que, por ejemplo, fue asesinada por montoneros, o que le volaron la casa con una bomba, o que sufrió un secuestro extorsivo por el Ejército Revolucionario del Pueblo, están negados. El Estado argentino le niega expresamente a estas personas el reconocimiento de sus derechos. Entonces la ONG se creó para reclamar estos derechos y darle visibilidad a las víctimas. A lo largo de estos 14 años de trabajo, hemos tenido, bueno, un montón de vías digamos, de acción, pero las que podría mencionarte, porque me parecen fundamentales, dado que no se habían hecho antes en el país, fueron, primero, la de divulgar todo lo que era la problemática de las víctimas del terrorismo. Y esta divulgación se ha hecho a través de los medios masivos de comunicación, por eso me han visto en programas hablando de esta cuestión, que es una cuestión casi tabú en Argentina. Además, a través también de la publicación de libros, hemos hecho 3 libros, los cuales tratan distintos aspectos y distintas cuestiones relacionadas, obviamente, con la década del 70. Hemos reabierto causas judiciales. En todas las causas judiciales, actualmente en este momento queda abierta solo una, que es la causa Larrabure, pero todas las causas judiciales en Argentina rebotaron porque el Poder Judicial se convirtió en un garante de la impunidad de los terroristas, así que por acción o por omisión rebotamos en todas las causas. Después, por supuesto, nos dedicamos, y esta es una de las cosas que para mí es fundamental porque nadie sabía nada cuando vos salías de Argentina, trabajamos con todas las ONGs de víctimas del terrorismo en el exterior. Entonces, la ONG ha participado en los congresos internacionales de víctimas del terrorismo, en conferencias internacionales en distintos países del mundo, en eventos que organizan las ONGs en distintos países. Por supuesto, hemos ido a la Cruz Roja, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a las Naciones Unidas en Nueva York y en Ginebra, al Vaticano, nos hemos reunido con expresidentes, hemos hecho lo humanamente posible para ser una ONG que no tiene financiamiento estatal, que todo se hace a pulmón, es decir, compras un libro y ese libro es el que financia eso.
te asociás a la asociación y tu cuota mensual, por pequeña que sea, ayuda a financiar eso. Y en estos años, bueno, logramos que, claro, para una víctima de la ETA, la víctima de Montoneros sea lo mismo que ellos, es decir, que tenga el mismo valor, que para una víctima de las Brigadas Rojas en Italia, una víctima del ERP, sea igual que ellos. Y lo mismo víctimas de Al-Qaeda, de Hezbollah, de el IRA irlandés, de la FARC, el MIR chileno, etcétera. Entonces hicimos un trabajo muy grande por explicar una historia que para el resto del mundo era totalmente desconocida, porque así como pasa en Argentina, se amplifica mucho más en el resto del mundo el hecho de que la historia argentina solamente son abuelas, madres, los 30.000 y el resto vivíamos todos en el paraíso terrenal. Acá en Argentina no pasaba nada y el único dolor y el único monopolio del dolor es de estos grupos. Así que, bueno, trabajamos mucho en esto, también hemos ido a colegios secundarios, cosa que a mí me parece fundamental. Es en los colegios secundarios y primarios donde comienza el adoctrinamiento de los niños, que luego en las universidades gana como su punto final, como su punto crucial. Así que también he dado muchas charlas en colegios, es una de las actividades que yo más disfruto, las charlas en colegios y en universidades es lo que más disfruto de lo que hago. Y bueno, y en definitiva también la labor, si querés, más necesaria, puertas adentro, es decir, dentro de Argentina, ha sido la de encontrar a las víctimas del terrorismo, es decir, encontrar quiénes eran, documentar sus casos, encontrar sus fotos, dejarlas en un archivo. No hay absolutamente ninguna memoria de las víctimas del terrorismo en ningún organismo estatal. Es decir, la única información que hay sobre las víctimas del terrorismo de los 70 está en esta asociación, lo cual es terrible. O sea, el Estado argentino ignora totalmente a las víctimas del terrorismo. Así que, bueno, hemos trabajado un montón, la verdad, son 14 años. Cuando hicimos la lista de víctimas del terrorismo, que si querés ha sido el proyecto más grande para todos nosotros, porque no había una lista de víctimas del terrorismo. O sea, nos preguntaban afuera o nos preguntaban en el país, ¿y cuántas son las víctimas? Y nosotros no sabíamos qué decir porque el Estado no había hecho una comisión de la verdad, no había investigado los crímenes. Así que, bueno, tuvimos que hacer ese laburo nosotros. Y eso nos demandó 5 años, así que fueron 5 años durísimos, del 2008 al 2013, donde literalmente soñábamos con la lista de víctimas del terrorismo, o sea, era hablar todo el día de esa lista. Hasta el día de hoy la lista sigue estando como, se le siguen agregando víctimas y seguimos documentando casos porque, bueno, pasa el tiempo y la gente se sigue sumando. Y bueno, y ese es un poco el trabajo que ha hecho la asociación. En definitiva, ¿qué nos interesa? Nos interesa que se conozca a las víctimas y además nos interesa que el pueblo argentino se involucre. De nuevo, cuando hablábamos de la cuarentena, yo te decía, no puedo analizar con mi ombligo la situación que está viviendo el resto del país. Bueno, en esta circunstancia es exactamente igual. Si a vos no te pasó algo durante los 70, agradecele a Dios, pero te tenés que implicar igual. ¿Por qué? Porque no te tocó por azar, nada más. O sea, no hace falta que un problema te toque directamente para que vos como ciudadano participes en lo que es una causa que nos implica a todos. Entonces, mi familia de hecho fue víctima del terrorismo, pero de hechos menores, nadie fue asesinado, no tengo, digamos, secuelas terribles de la situación, más allá de que vivimos con miedo y vivimos con el temor de ser agredidos gran parte de mi niñez, pero aún así, bueno, si no te implicás, ¿cómo ayudás a los que no tienen voz? ¿Cómo ayudás a los que no se pueden defender? Entonces, me parece que un poco lo que ha logrado el tema del terrorismo en Argentina es romper esa cohesión social, o sea, es romper ese espíritu que nuclea una sociedad que cuando tocan a uno tenemos que saltar todos. Con lo que me decís y lo que muchas veces se ve desde las redes sociales, que es por ahí donde yo más veo la actividad de la ONG, muchas veces se hace énfasis en la justicia que no hay para con las víctimas del terrorismo. En ese sentido te quería preguntar, ¿por qué te parece que los distintos gobiernos y partidos políticos principales de la Argentina
no se han encargado de tomar cartas en el asunto de las víctimas del terrorismo y de las familias destruidas por el terrorismo en Argentina? Mirá, acá hay una cuestión de fondo que es totalmente ideológica. Si vos reconoces a las víctimas del terrorismo, tenés que reconocer a quien las causó, a quien las agredió. Y quien las agredió es un Sí, terrorista. Entonces, en el momento en el que vos reconoces a una víctima, tenés que entrar a reconocer que acá hay terroristas impunes. Entonces, todo lo que ha ocurrido en estos 37 años de democracia ha sido un largo proceso por garantizarle la impunidad a un sector que es responsable de crímenes gravísimos. Estamos hablando de crímenes como poner bombas en un comedor de la Policía Federal en el horario de almuerzo. Estamos hablando de atacar unidades militares en días de descanso, o sea, cuando vos sabés que están las personas con sus familias y que no claro. están en actividad como en un día de semana. Estamos hablando de poner bombas en medios masivos de comunicación. ¿Para qué? Para silenciar, para censurar. Estamos hablando de matar o agredir o secuestrar o poner bombas a jueces. ¿Para qué? Para que no se juzgue a los terroristas. Entonces, todos estos crímenes han quedado impunes. Los terroristas al día de hoy son conocidos por el pueblo argentino como víctimas. ¿Por qué? Porque a partir del 24 de marzo del 76, la historia, pese a que conocemos una parte, se comienza a contar en forma tergiversada. Y esto no significa justificar absolutamente nada, significa que nos han contado la parte de la historia que le conviene a un sector, nada más. El resto de la historia agarraron la goma de borrar y la borraron, la eliminaron totalmente. Entonces, bueno, esta situación de crímenes eliminados del ideario colectivo, lo que tiene es, como objetivo, es garantizar la impunidad de un sector y a su vez ese sector quiere, por supuesto, lucrar con esto como únicas víctimas, es decir, quedar ellos como las víctimas y eliminar y correr de la mirada pública a quienes son las víctimas que ellos ocasionaron. Entonces, esto, mira, justo ahí hay un comentario de la batalla cultural, tal cual, esto es batalla cultural, o sea, esto es un sector que lucha por su impunidad, por reescribir el pasado. Si vos en el pasado no sos victimario y te haces pasar por víctima, bueno, estás tranquilo toda la vida, cobrás lo que te corresponda o no como víctima, y ahí estamos. Y además de eso, lográs que la sociedad quede totalmente desorientada respecto de lo histórico y respecto de lo que ocurrió. Y una sociedad que no conoce su pasado no puede ni entender el presente ni adelantarse al futuro. Entonces, por esa situación, Argentina está hace 40, 50 años virtualmente viviendo en la década del 70. Siendo en este sentido lo que me decías, que hablabas antes me hablabas de la cifra, de los números, de las víctimas del terrorismo, y conectándolo con la pregunta anterior que te hice. ¿Cuál fue aproximadamente el número aproximado de civiles asesinados por el terrorismo en Argentina? Y si querés también hacer algunos relatos de algunos de los hechos delictivos cometidos en esa época para la gente que por ahí a veces no ha tenido la oportunidad de escuchar la otra cara de la historia, más que nada compañeros nuestros de la facultad. Bueno, mira, cuando analizás el tema de las víctimas del terrorismo hay que tener presente algo. El trabajo que ha hecho la asociación ha sido un trabajo siguiendo el estándar internacional, es decir, nosotros no inventamos nada, digamos, las categorías de cómo se clasifican las víctimas, de a quiénes se considera víctimas, todo eso es derecho internacional. Por lo que nosotros, como en Argentina, no hay ningún tipo de antecedente, ni de doctrina, ni de jurisprudencia, ni por supuesto, no hay ninguna ley ni tratado que incluya a las víctimas del terrorismo, tuvimos que tomar todo lo que diga, de alguna manera es lo que es el derecho comparado y el derecho internacional humanitario. Entonces, cuando hablamos de víctimas, estamos hablando de todas aquellas personas civiles y no combatientes. Cuando hablábamos de los civiles y los no combatientes, el derecho internacional humanitario, que es el derecho de la guerra, es decir, sean guerras de tipo internacional, es decir, entre dos países, como fue la guerra de Malvinas, o una guerra
un conflicto armado no internacional, es decir, un conflicto armado dentro de un país entre facciones internas, en ambos casos se considera no combatiente a los uniformados, militares, policías, prefectos, lo que vos quieras, que estén en situación de descanso, desarmados, en la intimidad de sus hogares, etc. ¿Qué significa esto? Que un militar que es asesinado en la intimidad de su hogar es considerado una víctima del terrorismo. Ahora, Claro. si el militar muere, por ejemplo, en el Monte Tucumano combatiendo contra los terroristas del ERP, como en efecto pasó, si ese militar muere en combate, no es víctima del terrorismo, es combatiente. ¿Ok? Hecha entonces esta salvedad, lo que la lista Bien. nuestra tiene son personas netamente civiles y personas que son no combatientes, es decir, asimilables a un civil por su situación en la que fueron atacados. Entonces, Bien. bueno, esta cantidad, tengas una proyección, la mayoría son civiles. Es una proyección de aproximadamente el 60-40, 60 civiles, 40 militares o uniformados. Y estas personas fueron mayoritariamente agredidas durante los gobiernos democráticos, ¿ok? Es decir, que esto es súper importante porque a todo el mundo nos han mentido diciéndonos que los jóvenes idealistas luchaban contra una dictadura. Pero eso no es verdad. Y no es verdad porque vos lo ves en los actos, en los crímenes, en los atentados. Si vos tenés que la mayor cantidad de atentados ocurrieron en democracia, donde no había una dictadura, entonces disculpame, pero me estás mintiendo. Entonces, Claro. ¿qué sucede? Como nosotros contamos víctima por víctima, atentado por atentado, tenemos digamos, esa estadística. Y entonces acá es importante aclarar que no es solamente una víctima la que es asesinada, también es víctima, por ejemplo, una persona a la cual una bomba la dejó parapléjica. De hecho, te diría que hasta casi es más víctima. ¿Por qué? Porque quedó toda su vida paralítica. También las personas que son heridas, las personas a las que les robaron, por ejemplo, hay médicos a los que les habían robado el instrumental quirúrgico. Bueno, para una persona que trabaja, que le roben su instrumental, y es un grave daño. Gente a la que, por ejemplo, le volaron su casa con una bomba. Bueno, toda esa circunstancia, toda esa cantidad de atentados y de tipos de delitos suman una cantidad de 17.380 personas, ¿ok? 17.380 personas afectadas. Esperen que vuelvo, no sé, ahí toqué algo en la pantalla, ahí está. Afectadas de distintas maneras. De hecho, si yo les contara algunos de los atentados que hubo en Argentina en la década del 70, ustedes no me van a creer porque van a decir, oh, qué ciencia ficción, qué película se está viendo. Pero la verdad es que hubo atentados terroristas gravísimos que han quedado totalmente olvidados porque lo único que se ha escuchado es el relato de la década del 70 contado por una parte que justo es responsable también de lo que pasó. Sí. Bueno, contarte, por ejemplo, lo que pasó el 5 de octubre del 75, en plena democracia, se atacó el regimiento de Formosa, pero lo que me gustaría contarte, más allá del ataque al regimiento de Formosa, que fue un domingo, luego del mediodía, es decir, en la provincia de Formosa, yo no sé si ustedes han conocido Formosa, pero hace un calor de cocinarse, con lo cual, después del mediodía, todo el mundo se va a dormir la siesta, porque te cocinás así sea en octubre. Sí. De hecho, yo estuve para los homenajes en Formosa y me muero de calor todos los años que voy, y es octubre. Entonces, bueno, los terroristas atacaron el 5 de octubre del 75, un domingo, el regimiento. Pero previamente, ¿qué habían hecho? Habían secuestrado un avión en vuelo de Aerolíneas Argentinas. Es decir, que vos te tomabas el vuelo en Aeroparque, en la ciudad de Buenos Aires, y de pronto en el medio del vuelo, estos tipos tomaban a todo el mundo de rehenes y les decían que estaban secuestrados por montoneros. Imagínate, vos estás en el avión, te estás yendo a Formosa a ver tu familia y unos terroristas de montoneros te secuestran mientras estás en el avión en vuelo. Llegás, el avión aterriza y está todo el mundo secuestrado en el aeropuerto también. ¿Por qué? Porque otro grupo ya secuestró también a la gente que estaba esperándote en el aeropuerto.
Salís del aeropuerto después de 1000 años, porque hasta que la policía no logró recuperar, junto con el ejército, hasta que no lograron recuperar el regimiento, todas estas escaramuzas seguían. O sea, había en el mismo aeropuerto, pasaba de todo. Entonces, toda esa gente fue víctima. Bueno, esos hechos han quedado todos impunes. Seas una víctima de secuestro, de privación ilegítima de la libertad, seas una víctima que resultó herida por el tiroteo, Sí. como pasó dentro del regimiento, donde hubo soldados que resultaron heridos, soldados Ujú. conscriptos, es decir, chicos de tu edad que estaban haciendo el servicio militar obligatorio, que no tenían un mango para tal vez irse un domingo a estar con la familia y entonces dormían en el regimiento y se quedaban en el regimiento. Soldados y oficiales y suboficiales y policías que fueron asesinados por los terroristas. A su vez, la empresa Aerolíneas Argentinas, que sufrió el secuestro de su propia aeronave. El dueño de una avioneta, que sufrió el robo de una avioneta, por la que también se la robaron para poder escapar. Bueno, todas esas circunstancias que son un montón de tipos de delitos, todas esas víctimas quedaron sin derechos humanos. Es decir, no Ujú. se las reconoció. Otro atentado que me gustaría recordar, porque es de alguien que más o menos tenía tu edad, es el que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires en septiembre de 1975, Uy, sí. cuando Montoneros puso una bomba vietnamita adentro de un auto, o sea, Mm. el famoso coche bomba, y lo puso enfrente de la Universidad de Belgrano, que era una universidad, Mm. es una universidad privada. Sí. De esa universidad, justo ese día, 8 de septiembre del 75, salía Laura Ferrari, que era una estudiante de ciencias económicas de 18 años que había salido de dar un examen. Entonces vio unos compañeros que estaban adentro de un auto esperando y se fue a sentar con ellos adentro del auto, con tanta mala suerte que era el auto que estaba detrás del coche bomba. Cuando el coche bomba se detona, mata casi instantáneamente a Laura Ferrari, mata a un empleado de la universidad que se llamaba Ujú. Ernesto Campos, que era un señor relativamente joven, unos 40 y pico de años, que era padre de 3 hijos, que por supuesto quedaron huérfanos. Eh, Hizo destrozos en autos, en edificios, porque las bombas vietnamitas son explosivos y además son tuercas, bolitas de metal, o sea, la idea es que eso explote y todo ese metal se disemine por todos lados y mate a la mayor cantidad de gente. Por supuesto hubo heridos en el auto en el que estaba Laura también. Bueno, todo este crimen quedó impune. Y cuando nosotros Claro. reabrimos la causa judicial por Laura, nos encontramos que el fiscal pretendía que nosotros le dijéramos quién había puesto la bomba. Hola, ¿para qué carajos estás vos que sos fiscal si sos vos el que tiene que investigar? O sea, ¿no Claro. querés que también te dé el número de teléfono del terrorista que la puso? Sí. O sea, ese nivel de complicidad judicial hemos enfrentado en este país. Bien. Es muy grave eso. Eh, Gravísimo. que llegue ¿Y vos crees que este tema es porque, o sea, tiene una influencia del Ejecutivo o es que se ha llenado todas las esferas de poder de esta gente que quiere encubrir estos hechos y hacer como que una parte de la historia no existió? Creo que los terroristas se han infiltrado en todo el Estado, lo han Bien, parasitado completo, completo. De hecho, tenés bien. durante el gobierno de Cristina Kirchner, después se limitó con el de Macri, pero supongo que ahora van a volver, van a regresar todos. Tuvimos funcionarios que estaban en el cuerpo diplomático, en el poder judicial, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo. Tenemos terroristas que han estado o están en el ámbito de la cultura, del periodismo, que son referentes de tipo internacional, por ejemplo, en el campo de los derechos humanos, como es el caso de Horacio Berbisky. Entonces, Sí, realmente han hecho un trabajo súper intenso por garantizarse su impunidad y reescribir el pasado de todos los argentinos. Con lo cual acá también, y esto es algo que a mí siempre me resultó como de suma curiosidad, que me parece algo que tendría que ser casi estudiado científicamente, que es ¿cómo puede ser que una víctima del terrorismo la agreden y queda destrozada de por vida, no puede rearmar su vida nunca más, y por el otro lado te encontrás que terroristas que dicen haber sido agredidos y violados sus derechos humanos por el Estado
son diputados, jueces, periodistas, actores, escritores, o sea, son tipos todos de éxito. ¿Cómo algunos pudieron reconstruir toda su vida con tanto éxito y del otro lado encontrás a toda la gente destruida? Evidentemente hay algo que no nos están contando. Sí. En este sentido, te quería preguntar que nos hagas un pequeño resumen, porque sé que no es tan simple esta respuesta, pero ¿cuáles fueron las penas? Comparar las penas de los represores de la dictadura con los miembros de agrupaciones terroristas. Ok, es Coca-Cola, quiero aclarar por las dudas que alguien se piensa Sí, no hay problema. un vinazzi en el medio de la charla, ¿no, señores? Bueno, respecto de las penas, cuando Alfonsín subió al poder con la reapertura de la democracia, se juzgó a las juntas militares y se juzgaron a los cabecillas de las organizaciones terroristas. Sí. Las juntas militares eran 3 miembros por junta y fueron 3 juntas las juzgadas, es decir que se juzgó a 9 militares. Y Bien. por los cabecillas terroristas se juzgó a 5 y 2 estuvieron prófugos, así que solo a 5 en vez de los 7 que debieran haber sido juzgados. Okay. En el caso de los militares, las penas fueron la pena máxima, 25 años. En el caso, 25 años la pena máxima. Había algunos que tuvieron 12, 8, depende. Pensemos que fueron los militares que tenían supuestamente el mayor rango de toma de decisiones. Sí. Y en el caso de los terroristas, como eran también los cabecillas, bueno, las penas oscilaron también más o menos en eso. Sin embargo, bueno, en el gobierno de Menem se amnistía, que en el caso de Menem, bueno, amnistía y, salen todos. Muy bien. Cuando comienza el gobierno de Néstor Kirchner, arranca nuevamente el juzgamiento a los militares. ¿Por qué? Porque se declara la nulidad de los indultos a los militares, no a los terroristas. A los terroristas hasta el día de hoy se les mantiene su estatus. O sea, vos fíjate que estamos hablando de que es la misma época, el mismo país, el mismo conflicto armado, pero vos a una mitad le garantizás que su indulto está vigente y a la otra mitad no. Por ende, le impedís a las víctimas del terrorismo, que son las que yo represento, que sean reconocidas en sus derechos. O sea, si vos vas a juzgar solo la mitad de la historia, entonces, bueno. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezan los juicios a los militares. Entonces, en estos años no se ha juzgado ni a un solo terrorista. ¿Ok? Sí. A ver, tengamos presente algo. Se ha juzgado miembros de la AAA, pero la AAA sí se la considera terrorismo porque era de derecha. Y porque dicen que tenía un componente estatal. El problema es que tanto ERP como Montoneros también tenían componente estatal, argentino y extranjero, porque detrás de ellos estaba Cuba, y sin embargo eso no se lo toma como componente estatal. Resulta que a partir del 2003 comienzan los juicios a los militares exclusivamente, no a los terroristas. De nuevo, como yo te había dicho hace unos minutos, a los terroristas se les reconoció que su indulto era legal. En cambio, el de los militares era nulo. Entonces, ¿qué sucedió? Se empieza a juzgar a partir del 2003 a el resto de los militares, o sea, ya no a los jefes de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea, sino que se empieza a juzgar a subtenientes, a guardiamarinas, a alférez, al cabo, ¿entendés? A gente que era de muy baja jerarquía en los 70. Y claro, ¿qué pasó? Que les están dando penas mayores que las que les dieron a Videla. Penas mayores que las que tuvo Macera. Penas mayores que las que tuvo Viola por la Fuerza Aérea, o sea, por el Ejército. O sea, que te das cuenta que acá se está rompiendo el derecho. O sea, yo no sé si vos estás estudiando abogacía, no sé qué estudias. Sí, abogacía. Bueno, perfecto. Si vos estás juzgando a un tipo que recibía órdenes y le das una pena mayor que el que daba las órdenes, bueno, hola, estás destrozando el derecho. Estás destrozando todo. Bueno, y eso es lo que está pasando en estos juicios. Se los juzga con derecho posterior a los hechos,
Es decir, al momento de los hechos no era delito o no era derecho vigente el derecho con el que se lo juzga actualmente. Se lo juzga con jueces que no son los jueces naturales, es decir, son tribunales que o fueron creados posteriormente o no atienden el tipo de cuestiones que hacen a lo que es este tipo de conflicto armado interno, es decir, para un juez civil, el derecho es considerado, o sea, el derecho que es aplicable a este tipo de juicios es el derecho de la paz. Entonces, para un juez civil, lo que es una muerte en combate es considerado asesinato. Entonces, lo que está pasando también es eso, que se está destrozando el sistema legal. Y toda esta situación ha logrado que un capitán o un subteniente reciba una pena muchísimo mayor que la que recibió Videla, por ejemplo. Entonces, esta situación ha hecho que los juicios de lesa humanidad sean el antecedente jurisprudencial para que se le violen los derechos humanos al resto de la población el día que el Estado considere que hay un sector que merece ser estigmatizado o que merece ser perseguido, etcétera. Así que es sumamente grave. De hecho, un día podemos hablar en específico de eso porque es muy técnico, pero podemos hablar entre abogados y futuros abogados y a todos aquellos que les interese, pero es un tema estrictamente legal, o sea, están destrozando el sistema jurídico y eso, ¿qué va a lograr? Va a lograr que nos apliquen cualquier cosa el día que mañana nosotros seamos un enemigo para el Estado. Bien. En consonancia con eso te pregunto, ¿cómo es el tema, que bueno, esto no se sabe mucho a veces en la sociedad argentina, de los subsidios cobrados por ex montoneros o por las familias de montoneros? Bueno, el tema del curro de los derechos humanos se inicia durante el gobierno de Menem, porque durante el gobierno de Menem se sanciona la ley por la cual se indemniza a estas personas. Menem debiera haberla vetado esta ley. Como no la vetó, hasta el día de hoy seguimos pagando indemnizaciones. O sea, el festival de la indemnización comenzó en la década del 90 y ya llevamos más de 20 años pagando indemnizaciones. Indemnizaciones que se pagan a personas desaparecidas, personas detenidas desaparecidas, es decir, que están vivas, personas que se exiliaron, personas que sufrieron algún tipo de agresión, por ejemplo, si en combate fueron heridos. En combate estoy diciendo, o sea que si en un enfrentamiento un terrorista resultó herido, el Estado lo indemniza. ¿Ok? Bueno, y a su vez, por cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos también se considera que deben ser indemnizados. Ahora, ¿qué sucede? Que en este tema puntual de los desaparecidos se han incluido a personas que no han sido desaparecidas por el Estado, sino que han sido asesinadas por los mismos terroristas, ¿sí? Porque los terroristas asesinaban a sus propios combatientes. ¿Por qué? Porque tenían un código de justicia revolucionaria donde la pena de muerte estaba contemplada. Entonces, si vos cometías alguna de las faltas que tenía el código de justicia revolucionaria, te podían dictar la pena de muerte y Montoneros o el ERP te bajaba de un tiro. Bueno, a esos que los bajaron de un tiro, ellos mismos los estamos pagando nosotros como si lo hubiera hecho el Estado. Después, por ejemplo, tenés gente que se tomó la pastilla de cianuro, porque en Argentina Montoneros, a partir del 76, le ordenó a sus combatientes que llevaran una pastilla de cianuro en el bolsillo y que en caso de que fueran detenidos, se tomaran la pastilla de cianuro, pero no se entregaran con vida. Por esa orden no está respondiendo absolutamente nadie. Ahora, ¿quiénes van a juicio porque se tomó la pastilla de cianuro un terrorista y se murió? El policía o el militar que lo fue a detener. O sea, estas cosas están pasando. Y la población dice, bueno, son los militares que se jodan, son los represores, los dictadores, los genocidas, bla, 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 bla. Pero la realidad es que cuando vos le pasás por arriba al derecho de semejante manera, esos antecedentes después nos los van a aplicar a todos los demás. Y es lo que está pasando en infinidad de situaciones.
Lo que estamos viendo de los presos que salieron libres, de Vudú que está en la casa rascándose el higo, mientras tendría que estar preso en una cárcel común porque no tiene ni la edad ni las condiciones para estar en domiciliaria por coronavirus, eso encuentra el antecedente en este tipo de juicios, donde el Estado y el Poder Judicial en particular ha hecho lo que se le canta al trasero. Entonces, después encontrás gente que, por ejemplo, murió en combate o murió poniendo una bomba. O sea, yo estaba armando la bomba, me explota y entonces después mi familia cobra una indemnización como víctima del terrorismo de Estado. A ver, si sos pelotudo, sos pelotudo. O sea, si estás armando la bomba, se te explotó o la armaste mal y juntaste el cablecito azul con el rojo y entonces volaste, no te tenemos por qué pagar una indemnización. Bueno, eso es lo que está pasando con el tema de las indemnizaciones. Al día de hoy se han abonado 7.907 indemnizaciones. Fíjate que es una diferencia abismal con los 30.000 desaparecidos. Si hubiera habido 30.000 desaparecidos, mínimo habrían cobrado 25.000. Bueno, pues no, 7.907. Pero de esos 7.907 hay un montón de personas que no murieron a consecuencia del Estado, sino con las condiciones que yo te decía. Una bomba, en combate, se suicidaron, se tomaron la pastilla de cianuro, los mataron ellos mismos, etcétera. Bueno, así que la cuestión es que el número de desaparecidos, según la cantidad de indemnizaciones cobradas, es 7.907. Según Graciela Fernández Meijide, es 7.954. Según el Parque de la Memoria, donde están los nombres de todos aquellos que murieron y también combatiendo, murieron defendiendo los valores de verdad y justicia, porque eso dice adelante el Parque de la Memoria en la Ciudad de Buenos Aires, son 8.701. O sea, ya tenemos 800 tipos más. Y después, según el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, el RUPTE, que es un registro estatal, o sea, todo lo que te mencioné es estatal, es de 7.158 personas. O sea que tenés en 4 organismos del Estado 4 cifras distintas de desaparecidos, pero que en ningún caso superan los 8.701 personas. Pero además, de nuevo, de esas 8.000, 7.000 personas, hay un montón que no son víctimas del terrorismo, víctimas del terrorismo de Estado, porque no fueron agredidas por el Estado. Entonces, esto es sinceramente perverso. ¿Cuánto se considera que se han pagado en indemnizaciones? Y aproximadamente 3.000 millones de dólares. Se siguen abonando indemnizaciones. Quiero decirte que en este momento, ante el Poder Judicial, hay 15.000 pedidos de exiliados reclamando una indemnización porque nacieron en Suecia o nacieron en Holanda o nacieron en Madrid y entonces quieren ser indemnizados por no haber nacido en Argentina. Dale, jodeme. Entonces, esto es lo que está pasando en Argentina y esto es mucha plata. Plata que no tenemos, plata que además no tenemos por qué regalar a terroristas. Por ejemplo, por Santucho, el principal líder y fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo, a sus 3 hijas se les abonaron más de 30 millones de pesos en indemnizaciones. Pero a ninguna de las víctimas de Santucho se les pagó un centavo. No. Bueno, eso es lo que está pasando en Argentina. Muy cierto, muy triste esa realidad. Es importante saber estas cosas, muchas veces uno no lo escucha hasta grande, si es que tiene la oportunidad de escucharla, esta otra parte de la historia. Te quería contar... ¿Sabés qué pasa? Sí, decime. Aparte lo pagan ustedes, o sea, mi generación ya lo heredó, pero ahora lo hereda la tuya, ¿entendés? Y después de ustedes la va a heredar el del chiquito que está hoy en primario. O sea, esto es eternamente, estamos regalando plata que no tenemos a personas que son parte del problema.
porque yo no tengo Sí, ningún problema en que se le pague la indemnización a quien fue efectivamente desaparecido, porque le corresponde, porque hasta un terrorista tiene derechos humanos y yo estoy de acuerdo en que se le respeten, pero no puede ser que se le respeten más que su propia víctima y que encima le demos más derechos de los que les corresponden. Ahí claro, está el tema. sí, sí, sin duda. En ese sentido te quería contar algo que pasó cuando si empezamos a hacer la difusión de esta charla en el grupo de abogacía de Facebook, que hay, bueno, hay estudiantes actuales, hay graduados, hay gente de otras facultades también. El caso es, y a lo que quiero ir es que hay mucha gente que pedía, y yo lo he pedido en charlas anteriores nuestras, pide censura directamente, dice, ¿cómo no hay una control sobre las agrupaciones, sobre las charlas que tienen que hacer? Y nos trataron, sin nosotros haber hablado de dictadura ni de víctimas de la dictadura, en esa publicación nos trataron automáticamente de negacionistas y de que no se nos tenía que dar voz y demás. En consonancia con eso, nuestra facultad del año pasado iba a ir a hablar el juez Rosenkrantz, el actual presidente de la Corte Suprema, y organizaciones de hijos de desaparecidos no lo dejaron entrar a dar la charla, no pudo dar la charla directamente en la facultad. Sin razón aparente, por el fallo del 2-1, pero sin obviamente una justificación razonable. Claro es que casi nada en el mundo justifica censurar la libertad de expresión, y de alguien que no hizo ningún delito, además. En ese sentido te quería preguntar, ¿qué opinión te merecen, porque seguro lo has vivido mucho más que yo, estos individuos que lloran automáticamente pedir censura y tratan de negacionistas cada vez que alguien les quiere mostrar otra parte de la historia o que alguien quiere tratar el tema? Mirá, constantemente a mí me mandan mensajes diciéndome, ojalá termines presa pronto, cuando sea ley, la ley del negacionismo, vos sos la primera que vas a ir presa. O sea, me viven amenazando con eso. Yo no me pienso callar nunca, así de simple. No me voy a callar porque me parece que no puedo callarme o ser cómplice de lo que es una mentira que está manteniendo al pueblo argentino, no solo anclados en el pasado, sino que es también consecuencia de la pobreza en la que estamos viviendo en este momento, porque la cantidad de dinero que se destina en indemnizaciones, juicios de lesa humanidad, parques de la memoria, subsidios a ONGs, la cantidad de dinero que se está regalando al mismo sector ideológico, que es un sector minoritario de la sociedad, amerita que digamos la verdad y que nos hagamos cargo de las consecuencias de decir la verdad y también de no decirla. Así que constantemente recibo ese tipo de menciones, de amenazas, de pedidos de que me silencien. Por eso siempre pedimos a todos los que nos escuchan y a la sociedad en general, implíquense, porque a mí un día me van a hacer callar, pero la realidad es que van a callar a otras personas también en otros temas, porque cuando vos entrás a censurar a alguien por un tema en particular que le resulta incómodo al poder de turno o a un sector profundamente poderoso de la sociedad, ¿vos te pensás que el resto de los temas no van a correr peligro? Sí, por supuesto. Cualquier cosa que cuestiona al Estado va a terminar corriendo peligro. Entonces, considero que no hay que tener miedo. Al día de hoy esto no es delito y espero que no lo sea nunca porque sería la clara muestra de que vivimos en una dictadura. Sí. Pero definitivamente no tenemos por qué callarnos. Acá nadie está justificando ningún tipo de delito. A ver, no estoy de acuerdo con la censura, no estoy diciendo absolutamente nada que sea delictivo, no justifico ningún tipo de delito, hasta un terrorista tiene derechos humanos, pero de ninguna manera voy a tolerar que nos hagan callar a los que estamos denunciando los crímenes que los terroristas cometieron. Entonces, si la población sigue callada como hasta ahora, algún día me callarán a mí, pero te aseguro que al resto de la población también la van a callar. Porque esto es a conveniencia. Y al día de hoy, lo que estamos haciendo nosotros, y lo siento por los estudiantes de Derecho, que evidentemente no conocen ni la Constitución, ni el Código Penal, ni tienen idea de un puto derecho humano, es que consideren que una persona tiene que ser silenciada por sus opiniones que en nada son un delito. Entonces, definitivamente
no me callo absolutamente nada, no creo que debamos callarnos ni tenerles miedo de nada. Si tienen ganas de ir cerrando bocas, que vayan a vivir a la Unión Soviética, a Corea del Norte o a Cuba. Pero mientras esto siga siendo un país con, aunque sea una débil democracia como la que tenemos, no hay que callarse la boca de nada. Así es. Sin duda es así. En ese sentido, por eso me parece importante esta charla. Somos la primera agrupación en la Universidad Nacional del Litoral que se anima a hablar de estas cosas. Obviamente hay mucho miedo por esto de que ya se han hecho boicots hasta el mismísimo presidente de la Corte Suprema de Justicia y no se le ha permitido hablar solo por querer, ni siquiera iba a hablar de eso encima. O sea, te vienen, da mucha risa quizás, para no decir otra cosa, que gente que dice estar en contra de la dictadura y a favor de la democracia pida censura de las opiniones ajenas. La verdad que da mucha lástima. ¿Sabes qué pasa? Que es hipocresía. Es la hipocresía Sí. que ha tenido siempre un gran sector de la sociedad acá en Argentina, que es la izquierda, que mientras declama Sí. derechos humanos, ha estado muy de acuerdo con que se violen los derechos humanos de todos aquellos que no piensan como ellos. Entonces, ¿sabes qué, Así es. Ángel? El día que se pueda hay que hacer una charla en la Universidad del Litoral y hay que Sí. exponer lo que es la libertad de expresión. Y la libertad de expresión está en este tipo de hechos. Y si no le gusta, y bueno, muchachos, váyanse a vivir a Cuba, donde por agarrar y reclamar 1 litro más de leche del que tenés ese mes asignado, te mandan preso. Así es. Sin duda. Sin duda es así. Bien, siguiendo con la línea de lo que estamos hablando, y esto me lo habías mencionado al principio en la primera pregunta. ¿Cuál es la opinión que te da la gente de otro país? Quizás antes tenían una opinión previa y después de escucharte una nueva. ¿Cuál es la opinión que te da esta gente después de que vos expresás, cuando has tenido la oportunidad de disertar allí en el exterior, después de que expresás lo que expresás? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué percepción tiene sobre esta situación acá? Mira, cada vez que fui a un país nuevo y conté lo que era la historia de Argentina, me encontré que me miraban Sí. como si fuera ET bajando del cielo. O sea, literalmente no podían creer lo que yo contaba porque nunca habían escuchado absolutamente nada de esta historia. Por lo cual, cada vez que he ido al exterior, a un país nuevo, a reunirme con organismos, con políticos, con las ONG de víctimas, tengo que llevar la computadora para mostrarles los atentados, tengo que llevar los testimonios grabados de las víctimas, o sea, tengo que ir llena de pruebas porque la historia ha sido blindada y la han contado solamente un sector de la sociedad a nivel interno e internacional. Pero mi experiencia ha sido en todos lados excelente. Más allá de ello, te voy a contar lo que fue mi experiencia, te diría la más difícil, pero también la más exitosa que tuve, que fue disertar en Noruega. Los países Ajá. escandinavos son países sumamente amigables a las organizaciones terroristas latinoamericanas. La mayoría de los Ajá. terroristas de las FARC colombianas, del MIR chileno, de Montoneros y el ERP, de distintos grupos terroristas, Sendero Luminoso, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, o sea, del país que quieras de Sí. Latinoamérica, muchos de esos terroristas han ido a Escandinavia a exiliarse. Han ido a Suecia, a Noruega y a Dinamarca. Con lo cual, en el año 2011 me invitan a disertar en el foro de derechos humanos más importante que hay en el exterior, digamos que no es de izquierda netamente, que es el Oslo Freedom Bien. Forum. Este es un Sí. foro que se hace en Oslo, la capital de Noruega, y allí asisten personas de todo el mundo, de todas las ideas, o sea, yo he ido en 2 oportunidades y allí disertaba gente que hablaba de la primavera árabe, gente que había sido refugiada, exiliada de Corea del Norte, gente que había vivido, no sé, mujeres que habían sido torturadas en Irán, o sea, gente de todas Claro. partes del mundo que había vivido unas situaciones de lo más terribles. Bueno, en el año 2011 me invitan a disertar por las víctimas del terrorismo. Se armó tal problema porque iba yo que lógicamente tuvieron que invitar a un zurdo de Argentina para que también contara el tema de los desaparecidos, porque les agarraba una alergia que no te puedo explicar.
Entonces Sí. terminamos viajando con este zurdo en cuestión de Argentina a Oslo. Yo nunca me enteré quién era el tipo hasta que no llegamos. El tipo sí sabía quién era yo, me parece, porque ya desde el minuto Claro. 1 me miró con cara de traste, pero bueno, yo no sabía ni quién era. O sea, sabía el nombre, pero nada más. Es un periodista que se llama Uki Goñi, que hoy estaba vendiendo humo Ujú. a toda velocidad en Twitter. Entonces la cuestión es que, bueno, llegamos a Noruega y cuando llego a Noruega me recibe la gente de la ONG y me dice, mira, hay amenazas de muerte contra vos por el tema de que estás acá. Y además hubo, por Mm. supuesto, muchas presiones para que no te invitemos. Así que vas a tener custodia todo el tiempo mientras estés aquí en Oslo. En los diarios de Noruega yo era la hermana de Hitler, literalmente era Satanás y su prima, y salía en noruego. Tengo alguna copia de algún artículo por algún lado que no entiendo un pomo lo que dice, pero que según me dijeron decía que era una cretina del año cero. Y bueno, y entonces me dicen, bueno, tenés que ir con seguridad, no podés salir del hotel, tenés que ir con el custodio, bla, bla, bla. Bueno, ok. Me llega el día de disertar y a mí me tocaba disertar en un panel con dos expresidentes, un presidente de Colombia y un Sí. presidente de México. O sea, me habían puesto en el panel de honor porque había levantado tanta repercusión lo que supuestamente iba a decir que me habían puesto en el panel de cierre del Congreso y además el más importante. Nunca me enteré hasta que no terminé mi disertación. Pero mientras yo disertaba, fuera del teatro había todo un escrache Mm. de todos latinoamericanos de distintas nacionalidades, Mm. puteando y con una pancarta que decía Victoria Villarruel, Betancur y Fox, que eran los otros presidentes, tienen las manos manchadas con sangre. Decía, ¿what? ¿Sangre de qué? Decía yo. Bueno, entonces, bueno, hicieron el escrache, me esperaron, obviamente, yo salí, me enteré 3 siglos después del escrache, diserté en La Paz de los Claro. Cielos, y bueno, y diserté, por supuesto, diserté en inglés, hubo que preparar toda una presentación donde tuve que explicar un tema que ya contaba de por sí, con todos los prejuicios habidos y por haber. Previo a esa disertación tuve que hablar con el representante de Amnistía Internacional de Noruega, al cual le tuve que explicar en inglés quién era, qué hacía. El tipo me interrogó y me preguntaba sobre las madres de Plaza de Mayo y las abuelas y bla, bla, bla. O sea, yo conté con todos los puntos en contra habidos y por haber. Bueno, terminó mi disertación, salió todo perfecto, me aplaudieron, o sea, nadie me dijo absolutamente nada, al contrario, vino gente que me decía, yo tenía una idea muy contraria de lo que ibas a decir y la verdad que me tengo que quedar diciéndote, bueno, lucha por esa gente. Y tan importante fue el evento que Clarín mandó un corresponsal a Noruega para relevar esta noticia. Y él fue el que me contó que me habían hecho el escrache mientras yo ni me enteraba. Y Ujú. me mostró la foto, salió todo el artículo en el diario Clarín de aquella época, esto fue creo que en mayo del 2011, y me dijo, cuando terminó el evento, nos despedimos, yo me iba ya de Noruega, él se quedaba unos días, y me dijo el corresponsal de Clarín, te quiero decir algo, tenía una pésima imagen tuya y pensé que ibas a ser lo más satanás sobre el planeta Tierra, pero después de haberte conocido, hago un paréntesis. Yo le había hecho de traductora con los de la primavera árabe, o sea, vos te das cuenta que no me Claro. cuesta absolutamente nada hablar y ser simpática, así que le hablé, le presenté gente, charlé, le hice de secretaria, o sea, no tuve drama. Me dijo, después de todo esto debo decirte que la verdad me caíste muy bien y aunque yo tengo familiares desaparecidos, tenés todo el derecho del mundo a hacer lo que haces. Entonces, cuando me fui de Claro. ahí, dije, ¿sabés qué? Cuando uno defiende la verdad, la defiende bien y además está convencido de lo que hace, bueno, fin, listo. El cielo es el límite, así que yo lo lamento por los estudiantes de Derecho de la Universidad del Litoral que consideran que hay que ponerme una mordaza. La verdad lo siento mucho, porque yo a ellos no se las pondría jamás. Así es. Y bueno, ojalá pronto pueda estar con nosotros acá en Santa Fe, dando la charla en Eso, van a vivo. volar sillas por el aire. Sí, ojalá, ojalá, es lo ideal. Ellos no se dan cuenta del bien que nos hacen a nosotros difundiendo las cosas. Tal cual, tal cual. Eh, para terminar, te quería pedir una reflexión, justo que estamos hablando de los estudiantes de Derecho, sobre
¿cuál te parece que puede ser el rol de los jóvenes estudiantes, desde, ya sea de la política universitaria o particularmente de la universidad, para hacer saber la verdad o al menos para que se empiece a escuchar otra cara de la verdad, que muchas veces fue ocultada? Principalmente, si yo tuviera que darle un mensaje a alguien de tu edad que está en la facultad, lo que yo le diría es no tengas miedo. Sé políticamente incorrecto. Es el mejor consejo que te puedo dar. ¿Por qué? Porque si sos políticamente correcto, sos más de lo mismo. Y la única forma de diferenciarnos en este mundo y la única forma de difundir la verdad, que muchas veces es ocultada, es animándose a ser distinto. Es animándose a decir lo que la mayoría o el poder no quieren que escuchemos, no quieren que digamos. Así que siempre mi consejo es no tengan miedo. Si no tienen idealismo en la edad que tienen ustedes, no lo van a tener jamás. Y el idealismo hoy, en esta época, es esto. Es defender lo políticamente incorrecto, es defender las ideas que no tienen quienes hablen de ellas, es defender la verdad, la justicia, los derechos humanos, pero para todos, no para una minoría, no para aquellos a los cuales les conviene y son sus amigos, para todos. Así que definitivamente el mejor consejo que les puedo dar, porque yo en eso soy una adolescente total, es que sigan siendo idealistas toda la vida. Es la única forma, por lo menos para mí, dada mi experiencia, que vale la pena vivir. Excelente reflexión, Victoria. Bueno, te agradezco muchísimo esta oportunidad de poder haber charlado con vos hoy. Como te digo, revuelta, ojalá podamos organizar para que pronto esté acá en Santa Fe si soluciona todo esto de la pandemia, ojalá pronto. Y nada, agradecerte de vuelta, muchas gracias. Bueno, gracias a Apertura Universitaria que me invitó a la charla de hoy. Lamento que el Wi-Fi sea tan malo, pero bueno, fue un placer. Le mando un beso a todos los que nos están mandando mensajitos, a todos los chicos que también integran Apertura Universitaria, por supuesto, que no los tengo tan identificados, salvo que al que te llamaba Chucky. Y bueno, agradecerles a todos los que nos acompañaron. Y ya muchos te amo, bueno, gracias chicos por amarme. Y bueno, y nada, les mando un beso a todos. Mil gracias, Ángel, por charlar conmigo sobre estos temas que hacen a lo que trabajamos nosotros hace tantos años. Y de nuevo, invitarlos a todos a seguir la cuenta de Apertura Universitaria, que ahí tienen el vivo, seguir mi cuenta y participar. La única forma de que de alguna manera podamos revertir esto es participando. Calladitos desde casa no va a pasar absolutamente nada.